Como hemos podido ver, el hermano Felipe, pues era un hombre de evangelio, era un hombre de oración, era un hombre que estaba dispuesto para ir allá donde el Señor le llevara y decirle a las gentes que tú, Señor, eres el Salvador. Pues así fue. Felipe estaba en una ciudad donde estaban predicando, donde la gente aceptaba el Evangelio, pero como el Señor es tan sabio y en cada momento está donde hace falta, pues envió al hermano Felipe por el desierto al lugar concreto donde Felipe iba a ser utilizado por Dios. Aquel hombre, aquel varón, vamos, iba leyendo la Biblia y el Señor le dijo, acércate a ese carro. Felipe se acercó y el hombre estaba leyendo Isaías. Y le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dijo, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique, si no hay quien me lo enseñe? Entonces Felipe subió con él al carro y le explicó, le preguntó de quién hablaba este pasaje y él le explicó que era de Jesucristo. Le explicó que Jesucristo era el Salvador, le explicó pues lo que el Espíritu Santo le quiso dar para que el hombre pudiera entender. El hombre satisfecho y habiendo podido entender a través del Espíritu Santo, utilizado con Felipe y para con el pobre hombre aquel, pues entendió lo que estaba leyendo. Entonces el hombre, sintiéndose distinto, sintiéndose lleno del Espíritu de Dios, dijo, ¿y por qué no he yo de bautizarme? Y Felipe, ya sabemos lo que dice la Escritura, le dijo, pues si tú crees que Jesucristo es el Salvador, que hay que lo impida. Aquel hombre fue bautizado y Dios, en su poder, en su sabiduría, traspasó a Felipe y Felipe no se quedó quieto, sino que siguió predicando. La gente se convertía. Yo, como ya he dicho alguna vez aquí, Pastor Fernando Vergara intentó varias veces que yo fuese a la iglesia. Y yo le decía, estaban ayudando a mis hijas en la guardería, que es una guardería que teníamos en la iglesia, gratis, para los vecinos de por allí, y ha sido un buen uso. De hecho, aquí estoy yo, por la escuela de niños en la iglesia. Y el hermano Vergara, pues me invitaba a que fuera a la iglesia. Hicimos mucha amistad. Y yo decía, quien me vea salir, pero mira por dónde, como ya he referido algunas veces aquí, el Señor me encaminó a la plaza de Postiguer, donde estaban montando un púlpito, estaban preparando para... Y yo pues sentí que esas personas eran cristianas. Se puso a predicar una hermana, un mensaje precioso, hablando de la divinidad de Dios. Y a mí aquello me caló tanto, tenía ya 35 años. Y aquello me caló tanto que lloraba como un niño. Como he dicho en otras ocasiones, se acercó un hombre a mí, me apartó del grupo y me dijo, el Señor ha tocado tu corazón. Me preguntó que de dónde era, me indicó la iglesia donde yo pertenezco y le dije, muchas gracias, hermano. Y desde entonces, pues, empecé a dejarme que el Señor me utilizara. Yo cada día me da más miedo y cada día me pongo delante del Señor y le digo, Señor, yo con 82 años
pero tú si quieres me puedes utilizar como me has estado utilizando durante estos 45 años. Yo soy muy abierto y a mí no me cuesta nada de irme a Albacete, tenemos varios parques muy hermosos y a mí no me cuesta ningún trabajo de irme a cualquiera y decirle, oye, que Dios te ama. Y desde ahí hablarle del Señor. El domingo de resurrección, hace unos años, las Iglesias Unidas Evangélicas de Albacete, hay 10 iglesias con la de los hermanos gitanos, pero 7 están unidas, los pastores se unen cada 15 días y oran juntos, y se hizo un evento en el parque y habían de las Iglesias Unidas pues unas 300 o 400 personas. El parque estaba así porque hacía un día muy hermoso, la gente se acercaba y habíamos varios hermanos, mujeres y hombres, que llevábamos octavillas, al que veíamos con interés le acercábamos a la mesa y le regalábamos un evangelio de Juan. Y yo estaba por allí y me acerqué a un hombre que podía tener unos 50 años o por ahí, e intenté hablarle y me dijo, no, no, si ya sé quién sois, ya sé quién sois, y se marchó. Pero mira por dónde. Había un joven de unos 25 años, de pie, me acerqué a él y resulta que era musulmán y que no sabía hablar español. Yo le dije que Dios la amaba. Y el hombre, que debía de ser bastante inteligente, puso su teléfono en marcha, el teléfono grababa lo que yo le decía y lo que decía él me lo decía a mí. Le dije varias veces, Dios te ama. No, no, si yo, me dijo, y yo respeto a todas las religiones. Y yo le volví a decir, sí, pero Jesucristo es mi Señor y puede ser el tuyo. Yo no sé si a ese joven le voy a volver a ver alguna vez, pero yo llevaba mucho tiempo diciéndole al Señor, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Bueno, pues llega el día martes y yo he tenido por costumbre mucho, hay otro jardín que está detrás del edificio que tenemos tan bonito de la feria en Albacete, un jardín que se llama la Fiesta del Árbol, y yo me iba allí a escribir antes, cuando escribía para la prensa, luego cuando escribía para los presos, y estuve un rato andando por dentro del parque, que es muy grande, y ya estaba cansado y buscaba un banco donde sentarme que no me diera la luz de frente, porque desde que me operaron de cataratas la luz me molesta. Estaba el jardín así, se levantaron unas mujeres con los niños y entonces en ese banco me senté. A los 5 minutos de estar sentado en el banco acudió un hombre de unos 50 o 50 y tantos años, se sentó a mi lado, yo no le conocía de nada, Antonio se llama para que oréis por él, y me empezó a hablar, yo enseguida fui a lo que tenía que ir, a su corazón, y le dije, pero tú sabes que Dios te ama, a pesar de tu minusvalía, a pesar de tus problemas, Dios te ama. Y me dijo, sí, háblame de él. Le estuvimos hablando un rato bueno allá en ese jardín, y ya nos fuimos en dirección a otro jardín que hay más pequeño, cerca de la feria, cerca de mi casa, y le dije, ¿quieres que nos sentemos aquí? Y si tienes algo que preguntarme, me preguntas. Nos sentamos en ese segundo lugar y me dijo, ora por mí. Oré por él, el hombre me pidió mi teléfono y es que cuando vengas de viaje, pues a lo mejor te llamo y me voy contigo a la iglesia. Le dije dónde estaba la iglesia y me dijo, no sé si me atreveré a ir, pero lo demás es cosa del Señor.
Bueno, pues me despedí del hombre y me fui en dirección a mi casa. Y faltando para llegar a mi casa unos 200 metros, un hombre de unos 40 años y un joven de 20, porque me dijo luego la edad que tenía, paso por su lado y me dice el mayor, oye, abuelo. Y dice, a ver qué opinas tú, mira, este es el novio de mi hija y viene conmigo a trabajar y paga la gasolina del coche. Es que no nos entendemos. ¿Tú qué opinas? Si el coche se estropea, ¿quién lo tiene que pagar? Y yo le dije, hombre, si te paga la gasolina, lo lógico es que si hay una avería, la pagues tú. Pues enseguida empezamos a hablar del Señor y entonces me dijeron, no, no, eran hispanos. No, no, si nosotros somos creyentes. Y resulta que el chico está viviendo con ellos, pero con su hija. Y me dice el varón, es que mi mujer me acusa que mi hija y el joven están viviendo un adulterio. ¿Y tú qué opinas? Digo, pues hombre, ¿tú eres creyente? Le pregunté al joven, dice, sí. Digo, pues si eres creyente, lo lógico es que te os planteéis tú y tu compañera que debéis de uniros bajo la bendición del Señor. Pues me puse cerca ya de donde ellos vivían a orar por el joven. Y entonces cuando terminé de orar con el joven, nos fuimos a despedir y le dice el varón, padre de la chica, le dice al chaval, mira, el hermano ahora por ti, el Señor te está diciendo que te tienes que unir en matrimonio. Hermanos, ¿qué quiero deciros con esto? Que cuando una persona cristiana, mujer o varón, lo mismo da, se pone en las manos del Señor y se deja utilizar por Él, porque nosotros podemos tener buena voluntad para querer ayudar a otras personas, pero no es lo que nosotros queremos decir de buena voluntad, sino lo que el Señor quiere decir a través de nosotros. Aquí vemos a Felipe cómo obedeció a Dios y fue a donde Dios le explicó. Y aquel hombre, uno solo, como cuando el Señor Jesús oró por aquellos leprosos, los envió y lo volvió solamente uno. Uno. Hermanos, pueden haber eventos como el que hubo el domingo de resurrección en el Parque de Albacete. Yo no sé las personas, porque sí, se vieron personas que fueron donde los Nuevos Testamentos y se los llevaron. Yo no sé las personas que pudieron ser tocadas, no lo sé. Pero mira qué casualidad. Un hombre musulmán que no hablaba español y que tenía que traducir el teléfono lo que yo le decía y lo que él quería decirme a mí. Yo no sé si lo volveré a ver alguna vez en mi vida. A lo mejor él me ve alguna vez y me llama la atención, porque yo soy un poquillo despistado para los rostros. ¿Qué yo no quiero deciros, hermanos? Que no tenemos que forzar. No tenemos que forzar. Porque no estamos solamente para reunirnos, que está muy bien en oración, para reunirnos, para escuchar lo que el Señor quiere decirnos cada domingo a través del predicador, pero a través de su palabra, y salir a la calle. ¿Qué tenemos que salir? ¿Un grupo? Pues sí, si se va un grupo, muy bien. ¿Qué tiene que ser el grupo? Muy luminoso y tal. No. En Albacete, el propio ayuntamiento les puso el domingo de resurrección un tablao muy grande para que pudiéramos celebrar el evento. Habían jóvenes que estuvieron tocando un grupo muy bueno de una de las iglesias, cantando alabanzas, estupendo. Salió uno de los pastores, predicó la palabra, muy buena, por cierto. Bien, un grupo grande, muchas personas, muchos hermanos de las 7 iglesias unidos, bien.
Pero hace falta tanto volumen, pues si se hace, y si se piensa hacer, se hace. Pero ¿acaso en un barrio por barrio, aquí que hay en la playa, con una guitarrica y 3 o 4 personas no se puede ir y predicar el Evangelio? Ya es hora, hermanos, que nos demos cuenta que el Señor nos ha elegido para por su gloria. Que el Señor nos ha elegido a mujeres, a varones, a lo mejor primeramente uno, y luego los dos, y luego la familia. Bien. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de que el Señor directamente, a través de su Espíritu, puede tocar a cualquier persona. De ahí los resultados en las prisiones. De hombres hundidos, de hombres en ruina. Y el Señor los ha tocado. Dentro de la misma prisión. Han podido sentir cuando rechazaban al Señor, cuando hundieron sus vidas, cuando hundieron sus familias. Y el Señor no amaba su pecado. Amaba a aquel interno que estaba y lo tocó. Como ya he dicho alguna vez, tenemos ahora mismo un hermano que cada vez que se pone en el púlpito nos emociona del cambio de vida. Estaba en la ruina, como ya he referido alguna vez, pero a lo mejor es bueno que se refiera otra vez. Y 6 meses antes de cumplir la condena, le dijo el director: anda, ve a tu casa y muérete allí. 6 meses antes. Llegó a su casa y, claro, no le abrieron la puerta. Alguien le habló de la iglesia que enviaba a internos, o sea, enfermos a un centro, y él fue a un centro. Y aquel hombre se tiró una noche de rodillas al suelo en Barcelona y dijo: Dios, o como te llames, si es verdad que existes, ayúdame. Vaya que se le ayudó. Vaya que se le ayudó. Lo ha convertido en un gran mensajero, en un gran hombre. Pero, como el Señor es tan sabio y tan poderoso, su padre me decía: qué triste mi hijo, que está más tiempo en la cárcel, porque yo trabajé, para quien no lo sabe, en un hogar de jubilados. Y me decía su padre: qué triste mi hijo, que está más tiempo en la cárcel que en mi casa. Y qué grande cuando un día va y me dice: ay, Juan, ¿cómo habéis cambiado a mi hijo? Y le dije: no, nosotros no le hemos cambiado, ha sido el Señor. Él pidió, él clamó a Dios que si era verdad que existía, que le ayudara. Pues ese hombre va a la cárcel. El primero que entró a la cárcel para predicar el Evangelio en Albacete fui yo. Él ha estado yendo 10 años. Va al centro de ayuda al toxicómano. Resulta que reparte oxígeno para los enfermos. Va a una residencia de religiosas, hermanas de la caridad, y les habla a las monjas del Señor, y les habla a los enfermos. Lo que quiere decirse que tenemos que pensar que un día el Señor nos va a pedir cuentas. Un día el Señor, tú le puedes decir: es que yo participé cuando pintamos en la iglesia, es que yo fui a la cárcel a predicar, es que yo, y el Señor te va a decir si eres aprobado o no eres aprobado. Y te va a decir: y cuando yo te quise enviar a tal barrio, a tal persona, a tal familia que tenía aquella ruina, tanto humana, económica como espiritual, ¿por qué no fuiste? Está bien, sí, pero yo no estoy conforme con que la iglesia, la Asociación de Iglesias de Albacete salga al parque en Semana Santa, el domingo de Resurrección, y salga en Navidad, el día 24. No.
O sea, 2 veces al año sales a la ciudad a predicar el Evangelio e incluso el ayuntamiento te da permisos para que vayas porque está muy serio eso de salir al parque Entonces, hermanos, no se trata de querer molestar a nadie porque no vaya, no. Se trata de ir. Ir. El Señor les dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, predicando el perdón de pecados, la resurrección de los muertos. Y les dijo, porque tenemos hermanos por ahí que están entregando sus vidas, como la chica misionera de Albacete, que lleva pues unos 25 años por ahí predicando hasta en Guinea, ahora está en esta parte del Marruecos, se ha tenido que cambiar el nombre, le permiten estar como turista 3 meses, tiene que salir, tiene que volver, se tiene que poner el pañuelo, pero ella sigue ahí trabajando y machacando. En Guinea hizo una labor maravillosa. Está bien que oremos por ellos, muy bien. Y si ellas, se van a esos países donde son castigados, incluso encarcelados, incluso maltratados, y nosotros que tenemos libertad en este país, donde ahora mismo, tristemente, no oímos nada más que cosas de crímenes, de malos tratos, de tal, la gente necesita oír que Dios tiene solución para su vida, que Dios tiene solución para que esas personas que a cambio de la sustancia son capaces de hacer lo que sea, y que Dios lleva muchos años utilizando personas para llevar el Evangelio a la prisión. Y los directores, a mí, 5 directores, me lo pusieron dificilísimo, dificilísimo, hasta que ya al 5.º director me llamó a su despacho con idea de prohibirme ir. Y le dije, pero oiga, por favor, ¿usted cree que yo vengo aquí por capricho? Yo vengo con un ciclomotor, tengo que abandonar mi trabajo y hacer mi mujer mi trabajo para que yo venga aquí. ¿Usted no se da cuenta que los 8, 10 jóvenes que están saliendo conmigo están cambiando porque me lo han dicho a mí el funcionario jefe? O sea, uno de los funcionarios. ¿Y usted no ve que estos hombres están cambiando? Y entonces el hombre me pidió perdón. Perdóneme, usted lleva usted razón. Fulano eran unos internos muy revoltosos y muy pretencieros. Y están tranquilos. Ahora lo han puesto bastante difícil lo de entrar a las prisiones. Hay que orar por ello. Hay que orar para que estos gobernantes, que Dios los perdone, faciliten las cosas y con el achaque del COVID no dejan entrar a las prisiones. Pues hay que orar para que se puedan volver a las prisiones. De hecho, es que, y ya para casi terminar, en la Casa del Alfarero, el Centro de Ayuda al Toxicómano en Albacete, que si alguno tenéis algún familiar que tenga necesidad, que tenga algún hijo o algún pariente que esté en necesidad de ayuda, pues el pastor sabe mi teléfono y podríamos arreglarlo para que pudieran ir al centro. Entonces, es muy importante, hermanos, que nos planteemos, Señor, ¿qué puedo hacer yo en favor del pueblo del Campello, en favor del pueblo de Albacete, en favor de las gentes que están en prisiones, de las gentes que están durmiendo en la calle porque en sus casas no les pueden abrir la puerta por las cosas que han hecho? Hay gente que no son creyentes
y van a buscar a esas pobres gentes que están en el suelo y les llevan un café o les llevan una manta o ya. Eso no es suficiente. Sí, es importante. Incluso los llegan y los llevan al centro. Bueno, pues ahora mismo, para terminar, hay 25 hombres en el centro de ayuda al toxicómano en Albacete. Por lo menos 10 están cumpliendo condena en el centro en vez de en la prisión, porque los jueces no los están dejando. Va la Guardia Civil al día 4 o 5 veces a visitar. Y se están curando en el centro, cumpliendo condena, y con monitores especializados, incluso salen a Albacete a trabajar, a hacer mudanzas para mantener el centro, claro. Pero el caso es que a alguien se le ocurrió poner un centro de ayuda al toxicómano en Albacete que hacía falta porque se le mandaba a Murcia, se le mandaba a Barcelona y está funcionando ya 25 años, está funcionando a las mil maravillas, hermanos. Y no quiero cansaros más. El Señor mismo dijo, si a mí, decís que soy el Cristo, y lo soy, me han dicho esto, ¿qué no podrán haceros a vosotros? Por predicar el Evangelio, por predicar el plan de salvación y la resurrección de los muertos. Pero dijo, id, que yo estaré con vosotros. El Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a pensar, a reflexionar y a recapacitar que si nos dejamos podemos ser instrumentos muy importantes para su obra.